Espada, escudo, luz que ilumina el camino oscuro, tesoro, pergaminos, escritos que revelan secretos al mundo. Es la divinidad impresa con valor en simples hojas de papel. Columna espiritual de amor y de verdad, mensajes que el Señor nos envió. La Biblia es regla de fe, la palabra de Dios, la voz del Señor. La Biblia es el libro sagrado que fue inspirado por Dios como prueba de amor. Tesoro, pergaminos, escritos que revelan secretos al mundo. Es la divinidad impresa con valor en simples hojas de papel. Columna espiritual de amor y de verdad, mensajes que el Señor nos envió. La Biblia es regla de fe, la palabra de Dios, la voz del Señor. La Biblia es el libro sagrado que fue inspirado por Dios como prueba de amor. La Biblia es regla de fe, la palabra de Dios, la voz del Señor. La Biblia es el libro sagrado que fue inspirado por Dios como prueba de amor. Que fue inspirado por Dios como prueba de amor. Muy buenas noches, ¿cómo están, queridos amigos y hermanos? Una alegría saludarlos en esta ocasión, deseándoles que el Señor siga bendiciendo su hogar, su vida, su familia y todo lo que usted esté haciendo, todos sus proyectos, todas sus actividades y todos sus deseos también. Estamos llegando ya casi al final de este año 2020, pero queremos llegar a este fin de año meditando y reflexionando en un regalo maravilloso que Dios nos ha dado, el regalo de la vida. Pero no solamente eso, sino también las bendiciones que Dios nos ha otorgado a pesar de los problemas, las dificultades y situaciones que muchas veces tenemos que pasar. Pero creo que estamos aquí para estudiar la palabra del Señor, y antes de abrir su palabra quiero darles a ustedes una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos y voy a pedirles que me acompañen en una corta oración. Oremos. Padre querido que estás en el cielo, Señor, en estos momentos queremos agradecerte porque queremos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Queremos, Señor, suplicarte tu dirección a través del Espíritu Santo. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿cómo les ha ido hoy? Me imagino que ha sido un día quizás lleno de actividades, probablemente algunas situaciones en las que han tenido que ustedes pasar por momentos. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hablar del tema de la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Es muy importante que nosotros definamos y sepamos lo que significa esta palabra. En primer lugar, muchas veces nosotros los seres humanos asociamos esto con los regalos, con esperar algo para esta fecha, pero muy lejos de lo que en realidad significa la palabra Navidad. Cuando nosotros vamos al idioma original, la palabra natividad o Navidad tiene que ver con su origen latino, y esta palabra nativitas es un verbo que proviene de nascor, que significa nacer, y esta es una raíz de donde surge esta
palabra, la Navidad. Básicamente Navidad significa nacimiento o el tiempo de nacer, el momento en que nace un ser humano, una persona. Ahora, sin embargo, esta fecha es muy importante para todos nosotros porque generalmente tenemos algunos días libres, ¿verdad? En algunas ocasiones podemos dedicar tiempo para la familia, podemos estar con los amigos, en ciertas ocasiones recibimos la visita de alguien y sin duda es una ocasión especial para cada uno de nosotros. Sin embargo, también cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, allí vamos a encontrar lo que significa la Navidad. Y precisamente la Biblia nos habla de un nacimiento. Hay muchos nacimientos interesantes en la Biblia, pero hay un nacimiento especial, un nacimiento tan esperado por la humanidad, anunciado por los profetas, esperado por muchas de las familias en el pueblo de Israel. Y sin duda, esa espera era algo especial porque no solamente Dios traería al Mesías, sino que sobre todo Dios estaría trayendo la salvación a la humanidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarte a que tú vayas a la palabra del Señor y vamos a ver lo que nos dice el profeta Amós. En la Biblia, Dios nos advierte de lo que va a suceder en el futuro. Y precisamente esto es lo que nos dice el profeta Amós. Amós capítulo 3 versículo 7 dice: así nada hará el Señor Jehová sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y en el Nuevo Testamento Él le dijo a sus discípulos en Juan 14:29: ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Qué maravilloso, ¿verdad? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el Señor nos da la revelación. Dios nos quiere mostrar a través de su santa palabra el inmenso amor que tiene para con cada uno de nosotros. Y por lo tanto no nos deja en oscuridad. Y así fue que el pueblo de Dios tuvo la oportunidad de poder recibir la promesa esperada, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este nacimiento no solamente significaría una nueva etapa en la vida del pueblo de Israel, sino también en una nueva oportunidad para todo el mundo. Es decir, el mundo iba a recibir al Salvador, el mundo iba a ser privilegiado de encontrar en Cristo Jesús la oportunidad que estaba buscando en sus vidas. Ahora, cuando el Señor Jesús nació en Belén de Judá, Él nació tomando nuestra naturaleza humana. Y por eso nosotros en la Biblia encontramos textos como: grande es el misterio de la piedad, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en carne. Muchos escritores bíblicos proféticamente habían anunciado la venida del Mesías, e inclusive se sabía que vendría a través de una virgen. Se anunció muchas cosas que Él realizaría, como por ejemplo en el Salmo 22 se habla acerca de inclusive palabras que Él iba a pronunciar, acontecimientos que iban a suceder. Sin embargo, cuán importante es que este nacimiento llegó en el momento oportuno. Jesús vino a este mundo para bendición de la humanidad. Ahora, en esta ocasión vamos a ver algunos pasajes bíblicos para poder analizar lo que el Señor en su palabra nos había revelado. En Miqueas capítulo 5 versículo 2, allí se anuncia el lugar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Miqueas dice: pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es desde lo antiguo, desde los días de la eternidad. Qué maravilloso, ¿verdad? Así que el nacimiento de alguien que ya existía, es decir, alguien preexistente. Y cuando nosotros estudiamos la deidad en la Biblia, encontramos la obra del Padre, del Hijo y también del Espíritu Santo. Y ese Hijo en la eternidad pasada decidió venir a este mundo, dejar su trono, venir a rescatar al ser humano de su condición en la que se encontraba. Ahora, este es un gesto maravilloso, un gesto profundo de amor y de misericordia
para cada uno de nosotros. Pero veamos lo que nos dice el profeta Isaías. El profeta Isaías, cuando escribe en el capítulo 9, versículo 6, él dice también que el Señor Jesús nacería. Y dice de la siguiente manera: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Así que nosotros vemos cómo se identifica a este niño. Este niño es identificado como admirable, consejero y Dios fuerte. Es decir, en ese niño se estaba manifestando el amor de Dios. Dios estaba tomando la naturaleza humana a través de Cristo Jesús para que así se cumpliese el rescate maravilloso que en la eternidad pasada tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían decidido en caso que el ser humano cayese en pecado. Ahora, esto me llama mucho la atención porque si ustedes ven allí, el niño que va a nacer, que profetiza el profeta Isaías, dice que su dominio estará sobre su hombro. Y sobre todo dice que se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, porque está hablando de la eternidad, Príncipe de paz. Estas palabras son características de un Dios maravilloso, de un Dios que se identifica con la raza humana. Y qué bueno es que nosotros podamos tener esa experiencia maravillosa con el Señor. Ahora, para poder ver un poquito más el contexto de por qué el Señor Jesús tenía que venir, tenemos que ver el asunto de un conflicto que no se origina en la tierra, sino un conflicto que se origina en el cielo, en el lugar más perfecto, en el lugar donde supuestamente la armonía, la paz, el gozo debería reinar. Pero fue allí que en el corazón de un ángel, de un querubín, el pecado entró en su corazón de una manera misteriosa, y eso desencadenó una guerra. Una guerra que finalmente terminó con un victorioso, pero también con derrotados. Y cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, cuando nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis capítulo 12, ahora vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12, miren lo que dice en el versículo 9. Y fue arrojado el gran dragón. Y miren cómo lo identifica. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados junto a él. Así es que en esa batalla vemos nosotros que Miguel, el príncipe, nuestro Señor Jesucristo, es victorioso. Y esa victoria que el Señor Jesucristo da como resultado la expulsión de Lucifer, la expulsión de sus miles de ángeles que decidieron seguirle, ángeles rebeldes contra Dios, los que ahora son espíritus engañadores, aquellos que ahora se encargan inclusive de poder también trabajar para que las personas no acepten el evangelio que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Ahora, pero hay algo más. Esta batalla que se origina en el cielo tuvo su origen también en la tierra, en el Edén. Dios le había dado al ser humano un paraíso para que lo labrara, para que disfrutara, para que pudiese desarrollarse. Y así se podría él multiplicar, expandirse y tener dominio sobre esta tierra. Dios no le estaba cobrando una renta por vivir en ese paraíso, era un regalo de Dios, así como esta tierra es un regalo para nosotros. Sin embargo, hoy en día vemos nosotros que el ser humano se apropia de aquello que no le pertenece. Todo aquello que nosotros tenemos hoy en día es porque Dios así nos los ha dado. Y entonces cuando vamos nosotros al principio, al Edén, vemos nosotros que esa batalla que hubo en el cielo se trasladó a la tierra. Y eso ingresó en la vida de los seres humanos a través del engaño. Ustedes saben la historia de Adán y Eva. Eva tuvo un momento de separación con Adán, y en ese momento fue que la serpiente, es decir, el diablo, tomando a la serpiente como un medio, entonces engañó a Eva y Eva cayó en la trampa. No vamos a leer el relato de Génesis capítulo 3, tú lo puedes leer,
Pero como consecuencia de esa pérdida de fe, por ese momento en la cual ella fue seducida por el engaño, Dios vio con tristeza lo que había sucedido. Sin embargo, buscó la alternativa, la solución. Y en el mismo Génesis 3:15 le promete que Él va a buscar la forma de poder restaurar a la humanidad. Y miren lo que encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Eso le está diciendo la serpiente. Y entre tu simiente o tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. En otras palabras, esto iba a ser una batalla, iba a ser una lucha. Pero de la descendencia de la mujer, es decir, de la descendencia de Eva, que vendría el Mesías, por supuesto, vendría aquel que se enfrentaría a la descendencia de la serpiente. Ahora, la descendencia de la serpiente en la Biblia es definida como los hijos de los hombres, los hijos de las tinieblas, o aquellos que siguen las obras del enemigo de Dios llegan a ser hijos de Dios. Entonces hay una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Sin embargo, en ese conflicto entre el bien y el mal, esa lucha, habría entonces la posibilidad de que hubiese un enfrentamiento, y en ese enfrentamiento pues habría un ganador y un perdedor. Ahora, nuestro Señor Jesucristo está representando a la simiente de la mujer. Dice que esa simiente le iba a pisar en la cabeza, pero la descendencia de la serpiente le heriría en el calcañar, en el talón. Así es que entre dos heridas, la herida mortal es la herida en la cabeza. Y eso iba a ser lo que iba a suceder cuando el descendiente de la mujer le propiciaría un duro golpe en la cabeza de la serpiente. Y saben cuán importante es notar esto, porque proféticamente ya se estaba anunciando la victoria de Cristo. Se estaba anunciando, aunque el Señor Jesús sufrió y murió por nosotros, se estaba anunciando que Él sería victorioso en medio de esa ciudad. Y por esa razón el Señor Jesús tuvo que venir a este mundo, tomar nuestra naturaleza humana, pudo entendernos, comprendernos, saber también de nuestras luchas, de nuestras dificultades. Y lo maravilloso de eso es que Él estando en nuestra condición, Él entonces vino para traernos la luz del Evangelio, la luz del reino de Dios y sobre todo la oportunidad de poder caminar en el camino del Señor. El profeta Isaías, miren lo que nos dice en el capítulo 9, en el versículo 2, lo siguiente. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, la luz les resplandeció. Qué maravilloso es, ¿verdad? Porque Cristo venía a este mundo para traernos la luz, para traernos la verdad. Y Juan en el capítulo 1 habla también acerca de esa luz que venía a este mundo, una luz que alumbra a los seres humanos, que Dios no nos ha dejado en oscuridad, pero nos ha mostrado a través de su palabra que Él vino a este mundo para darnos esa luz maravillosa para nuestra vida. Ahora, por eso en Juan, cuando leemos el versículo 9, Juan 1:9, dice ahí, aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre y venía a este mundo. Qué maravilloso es notar este aspecto. Y si nosotros seguimos leyendo en el versículo 10, dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. ¿Recuerdan lo que dijo Isaías? Pero el mundo no le conoció. Isaías mencionó que él era eterno, era Dios, era admirable, era consejero, era un príncipe de paz. Pero tomó la naturaleza humana para venir a este mundo a entregar su vida en rescate por nosotros. Ahora, esto es lo más significativo de la Navidad. El nacimiento del Señor Jesús es relevante porque el propósito por el cual viene es maravilloso. Es de sumo valor para la humanidad, porque es un asunto de vida y de muerte. Por eso cuando nosotros leemos estos pasajes de Juan, nos damos cuenta que el mundo muchas veces rechaza lo que es bueno.
Y qué triste, ¿verdad? Qué triste que el ser humano muchas veces rechaza lo que Dios ha provisto y lamentablemente pierde esa gran oportunidad. Por eso en Juan capítulo 1 versículo 11 dice: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y esta es la tragedia. El ser humano muchas veces no acepta lo que Dios tiene para nosotros. Pero si le aceptamos y si nosotros de todo corazón buscamos y aceptamos lo que el Señor nos ha dado, entonces nosotros vamos a tener algo especial en nuestra vida. Y ese algo especial que Dios tiene para nosotros es una bendición grande. ¿Quieres verlo? Miren lo que dice en el versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Así es que nosotros, queridos amigos y hermanos, somos hijos de Dios porque el Señor Jesús nos rescató. Porque vino a este mundo a entregar su vida por ti y por mí. Vino para darnos la oportunidad de la salvación. A veces nosotros no lo queremos aceptar, pero dice: pero los que le recibieron fueron llamados para ser declarados y hechos ser hijos de Dios. Esa es una bendición maravillosa que nosotros no podemos perder. Ahora, vayamos un poquito más a analizar este versículo. Este versículo es fundamental. En Juan 1:14 encontramos nosotros la revelación de Dios con relación a lo que Él hizo. Miren lo que dice allí la palabra de Dios. Y el Verbo se hizo carne, es decir, nació. Por eso tenía que venir a este mundo. Y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Te das cuenta? El propósito por la cual el Señor Jesús vino fue un propósito especial. Vino y habitó con nosotros para mostrarnos la gloria del Padre, para mostrarnos que hay un lugar mejor que esta tierra llena y manchada de pecado, que hay un lugar superior que el Dios está preparando para nosotros, que si nosotros tenemos que pasar por situaciones un poco difíciles en esta vida, no nos desesperemos porque el Señor tiene para nosotros un lugar especial que Él está preparando para cada uno de nosotros. Por eso recuerda, esta Navidad no es asuntos de regalos o de fiestas, no es asunto de sencillamente el hecho de poder recibir algo. No, al contrario, debemos pensar y debemos meditar de que el Señor Jesús vino para traerte el mejor regalo, el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna, el regalo que el Señor Jesús te ofrece en estos momentos para que tú puedas disfrutar de esa vida maravillosa que el Señor tiene para con nosotros. Por eso ese versículo tan conocido de Juan 3:16 es un pasaje que siempre debemos recordar, porque nos muestra el gran amor de Dios, el gran amor del Padre. Como un padre a veces tiene que hacer sacrificios, miren lo que dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué lindo es escuchar este pasaje bíblico en la cual Dios nos muestra su amor y su misericordia, porque desea salvarnos, porque desea darnos la oportunidad de la salvación. Quizás tú en estos momentos puedes estar perdiendo la esperanza por alguna cosa, por alguna situación, pero el Señor te dice: confía en mí, espera en mí. Si tienes luchas, trae tus luchas, que yo voy a hacerme cargo de tus batallas, de tus luchas. Queridos amigos, Dios vino a este mundo por amor a cada uno de nosotros. Y ese amor es un amor incomparable. Es un amor que lo llevó al sacrificio. Él tuvo que sufrir en esta tierra por ti y por mí. Y miren lo que el profeta Isaías hace una descripción. Y esta descripción realmente es dolorosa. Si nosotros leemos meditando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a dar cuenta el tremendo sufrimiento que Él tuvo que pasar. Miren lo que dice el versículo 5. Pero Él, herido por nuestras rebeliones. Él fue herido por nuestras rebeliones o por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas
fuimos nosotros sanados. ¿Te das cuenta cuán importantes sacrificios hizo el Señor Jesús por nosotros, para que podamos nosotros ver una vida diferente, para que nosotros podamos andar en el camino que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros? Ese nacimiento significó bastante. Ese nacimiento es un nacimiento con un propósito especial. Y por eso nosotros debemos darle gracias al Señor, porque Él vino a este mundo con ese propósito. Sin embargo, en este mundo el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, dice el apóstol Pedro. Pero también el apóstol Juan nos recuerda a nosotros que el propósito del enemigo de nuestras almas es terrible. Por eso él lo describe de la siguiente manera en Juan capítulo 10, versículo 10. Dice que el ladrón no viene sino para robar, para matar y para destruir. Pero yo he venido para que tengan vida, dice el Señor Jesús, y para que la tengan en abundancia. ¿Te das cuenta? Mientras que el enemigo de Dios viene para destruir, para robar, para matar, el Señor Jesús viene a tu vida para traerte abundancia. Viene a tu vida para traerte paz. Viene a tu vida para darle un sentido verdadero a tu vida. ¡Qué maravilloso! Esto es algo inspirador. Por eso el Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, Él vino para predicar el mensaje de la palabra del Señor. Él presentó un mensaje de amor y de misericordia. Los evangelios nos muestran que en su inmenso amor Él pasaba por las aldeas y por las ciudades, y estas aldeas y ciudades quedaban sanas de enfermedad, de azotes, de problemas, de dificultades que ellos tenían. Queridos amigos, el Señor Jesús va a venir pronto. Va a venir pronto para llevar a sus hijos. Sin embargo, el Señor Jesús ya les había dicho a sus seguidores que tenían que prepararse para ese reino. Y ese reino no era el reino que ellos esperaban, el reino de Israel, que la nación sería libre del imperio romano, podrían ellos ser independientes y poder ahora ser una nación soberana y quizás ser una potencia mundial, pero ese no era el propósito del Señor Jesús. Miren lo que dice en Juan 18:36. Jesús contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. ¿Te das cuenta cuán importante era el reino de los cielos para nuestro Señor Jesucristo? La tierra, así como se encontraba, llena de pecado, llena de maldad, de orgullo, de complacencias y de tantos problemas, no era lo que el Señor Jesús quería para el ser humano. Él vino para darle un sentido diferente a la vida, para que nosotros podamos encontrarle un propósito verdadero. Sabes, querido amigo, sabes, querido hermano, es importante que nosotros reconozcamos que el Señor Jesús vino y nació con ese propósito. Y en estas Navidades recordamos ese nacimiento. Quizás no todos tienen quizás el enfoque de ver las cosas desde la perspectiva espiritual, pero nosotros recordemos lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Y por esa razón, el Señor Jesús, en el momento de su entrega, en el momento en que Él fue llevado ante Pilato, miren lo que dice el Señor Jesús en esta ocasión. Entonces Pilato le dijo: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido. Miren qué interesante esta palabra. Para esto yo he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Me quedo sorprendido con lo que la revelación nos muestra a nosotros. Le dice directamente a Pilato: yo he tenido que nacer en este mundo con un solo propósito. Y él lo tenía bien claro. Él sabía que venía a una lucha espiritual. Sabía que venía a enfrentarse al dominio de Satanás. Pero lo hacía por amor. Y Pilato no pudo entenderlo, no pudo comprender completamente. Por eso he nacido, dice, he venido a este mundo
para dar testimonio a la verdad. Y el Señor Jesús por eso vino a traernos la verdad, vino a traernos el Evangelio, vino a traernos el gozo y la alegría de la salvación. Qué maravilloso es lo que nosotros podemos encontrar en su palabra. Es una bendición que el Señor nos ha dado a través de las Sagradas Escrituras. Queridos amigos, yo quiero invitarlos a ustedes a que meditemos y reflexionemos en Cristo Jesús. Que Él siga morando en nuestros corazones. Que Él siga siendo el mejor regalo que nosotros podemos recibir cada vez que abrimos su palabra y encontramos un mensaje de Jesús. Cada vez que nosotros oramos al Señor Jesús, cada vez que nosotros invocamos la palabra del Señor a través de nuestra oración, el Señor nos toma en sus brazos de amor porque Él quiere bendecirnos. Acepta a Jesús. Acepta a Jesús como tu Salvador. Él vino para darte vida. Y eso es lo que Él está haciendo. Él espera que tú le entregues tu corazón. Yo quiero hacerlo. Espero que tú también puedas tomar tu decisión. Si quieres seguir al Señor Jesús, quieres renovar tu pacto con el Señor, pon ahí un amén. Allí en los comentarios, pon amén. Como símbolo de que tú quieres conectarte nuevamente con el Señor Jesús. Y cada día debe ser ese nuestro compromiso. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude, que tú puedas recordar el inmenso amor de nuestro Señor Jesucristo por ti y por mí. Vamos a orar. Padre querido que estás en el cielo, Señor, queremos agradecerte en estos momentos. Queremos suplicarte, Señor, que tú puedas bendecir a cada uno de mis amigos, a cada uno de mis hermanos que están aquí reunidos. Bendícelos, Señor. Te pido, Señor, que tú sigas obrando en beneficio de cada uno de ellos. Gracias por el regalo maravilloso de la salvación. Gracias por darnos esa salvación a través de tu sangre preciosa. Gracias, Señor, por lo que has hecho y por lo que harás. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, una alegría haber compartido con ustedes esta reflexión, deseando que el Señor siga bendiciendo grandemente en tu vida, que el Señor pueda seguir obrando en favor tuyo. Es mi deseo, mi oración, que pases una linda Navidad juntamente con tu familia y si Dios lo quiere nos estaremos viendo la próxima semana, el próximo miércoles a esta misma hora. Que el Señor te bendiga.